Saludamos al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador. El día de hoy habíamos dialogado, economista Flores, con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien al referirse al tema de seguridad en el país deploraba, quejándose y muy preocupado por una situación enormemente violenta que sigue dándose en la vecina ciudad de Azogues, de la falta de capacidad del Estado para controlar esa ola delincuencial y la inseguridad. Sin armas, sin presupuesto no se soluciona nada, dijo entre otras cosas Virgilio Saquicela. ¿Qué se puede esperar en este tema en materia presupuestaria? Gracias, Gustavo. Un gusto saludar a usted y a y a su audiencia. Bueno, yo creo que aquí hay dos problemas sustantivos, ¿no? Para que esté ocurriendo lo que está ocurriendo en el Ecuador, relacionado con los dineros, la plata que necesita el país en el presupuesto general del Estado para atender las necesidades de las que usted se refiere. El primer problema me parece que es un error en el establecimiento de prioridades que recae directamente en el gobierno. El gobierno sigue privilegiando la acumulación de reservas y el pago de la deuda externa en exceso, acumulando reservas en exceso para pagar la deuda externa, y la deuda pública en general. Eh, Puede tomar parte de la reserva internacional sin que se afecte el pago de la deuda y sin que tenga que ver nada la dolarización, porque es una gran mentira que se ha esgrimido aquí. Pero no es el tema de este día. Y la segunda razón, que es crucial, que es lo que debería tratar la Asamblea, y la Asamblea no ha tratado, y veo que en las redes sociales tampoco se trata, es esta persistente situación que, como yo he dado en llamar, determina que no alcance la plata del presupuesto del Estado para cumplir las necesidades, las propias necesidades presupuestarias y sobre todo las necesidades que tiene la economía ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana. Literalmente no alcanza la plata y no se puede estirar la proforma frente a las necesidades de incrementos que se realizan. Para este año mismo hay que considerar, como se ha considerado, los incrementos en los salarios por la homologación salarial de los maestros. Pero el presupuesto además crece inercialmente porque los precios aumentan. Una buena cantidad de dinero se va en las compras que realiza el Estado para subsistir, donde están todas las compras que usted se puede imaginar, más el pago de los servicios. Estamos hablando de cifras sobre los 4.000 millones de dólares. Eh, Usted tiene una proforma de 30.589 millones de dólares. Y fíjese usted que, bueno, esos 30.589 millones de dólares significan el 25% del PIB. Pero si nosotros tuviésemos un PIB lo suficientemente fuerte y grande, ese 25% sería mucho más de 30.589 millones de dólares. Ahora, lo grave es que si usted suma los ingresos, los gastos permanentes que tiene el Estado, es decir, no se puede escapar de esos gastos, los gastos permanentes más las amortizaciones de la deuda pública, usted consumió el 80% del presupuesto del Estado. Y esto en números significa que le queda apenas un 20% del presupuesto del Estado, que son 6.089 millones de dólares para atender todo lo demás. Y por supuesto, esa cantidad es absolutamente insuficiente para poder atender todo lo demás. El punto aquí para la Asamblea, alguna vez que obren con responsabilidad, es solucionar esto, ubicar cuál es la causa de esta situación, porque esto viene produciendo desde hace 5 años, y si no se soluciona, los años siguientes va a pasar lo mismo. Yeah. Ubicar la causa y solucionar. Aclárenos un poquito ese concepto, ese criterio que usted tiene de que no hay dinero suficiente. ¿Por qué? Siempre hablamos de que Ecuador es un país muy rico, con enormes recursos naturales, con gente con capacidad de trabajo. Esto de que no hay dinero, ¿qué dice del Ecuador? Tiene un PIB muy bajo que podría catalogarlo como un país pobre a Ecuador. Hay iliquidez en el sector estatal, un excesivo endeudamiento, una mala administración, malos criterios de uso del dinero. ¿En qué ancla usted, sobre todo, este tema que usted lo resume de alguna manera en que no hay suficiente dinero? En mala economía. En mala economía, en mala política económica, en mala conducción de la economía.
porque como usted dice, el Ecuador tiene recursos y además tiene recursos importantes, tiene una gran riqueza el Ecuador. Y no, no me refiero solamente a la riqueza petrolera, pero pongamos por un momento esto en cifras y luego voy a contestar su pregunta. Mire, la proforma para el año 2023, la proforma del presupuesto general del Estado del año 2023, como le decía, asciende a 30.589 millones de dólares. En números redondos, digamos 30.600 millones de dólares. Ahora bien, de ese total, el 80%, que significan 24.500 millones de dólares, ¿no? Se van en gastos permanentes y en amortización de la deuda pública. Ahí se van el 80%. Lo que le queda, a lo que me referí hace un momento, son 6.089 millones, es el 20%, eso no alcanza para nada. Ahora bien, ¿por qué no alcanza? Porque actualmente la proforma significa el 25% del presupuesto general del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto, en lugar de ser lo que es para el año, o lo que va a ser, se ha calculado para el año 2023, fuese más grande, es decir, hubiera un mayor crecimiento, el 25% que es ahora sería mucho más que 30.589 millones. Déjeme ponerle esto en cifras, ¿no? Para el año 2023, el PIB calculado estimado es 122.369 millones. ¿Cómo se llega a esos 122.369 millones? Asumiendo que la economía va a crecer en el 2023 2,7%. Si en lugar de crecer 2,7%, la economía crecería como debe ser al menos al 5%, no sería el PIB 122.000 millones, sería mucho más alto. Y entonces el 25%, que es la proforma, también sería mucho más alta. Lo que le trato de decir con esto es que la falta de crecimiento económico sostenido y suficiente con generación de empleo impide que el Estado tenga los recursos necesarios para atender las necesidades que requiere la población ecuatoriana. De manera que la razón subyacente, fundamental y sustantiva del problema que enfrentamos radica en la mala conducción de la política económica que no permite impulsar un crecimiento económico con empleo a efectos de que el Estado recaude sin más deuda y sin más impuestos lo que la economía requiere, como ha ocurrido en otros años del vivir ecuatoriano. Esa es la causa. Técnicamente, economista Flores, ¿cuál piensa usted debería ser el porcentaje del PIB o qué porcentaje del PIB debería presentar la reforma, más bien la proforma presupuestaria, más bien dicho, cuando se observa en esta propuesta de que se baja esta cifra con respecto al porcentaje de PIB? Mire, yo creo que un porcentaje entre el 25 y el 30% del PIB es correcto. Entonces, este 25% yo lo asumo como correcto. Lo que es incorrecto es el nivel del PIB. Entonces, una cosa es el 25% de 100.000 millones y otra cosa es el 25% de 140.000 millones. La economía ecuatoriana ha tenido tasas de crecimiento del 5-7% en la época del auge petrolero, cuando el Ecuador recibió el enorme influjo del petróleo en los primeros años del auge petrolero. La economía creció al 14-15%. Bueno, no podemos esperar volver a acceder a esas tasas, es muy difícil, pero sí podemos tener un crecimiento del 5-7% si es que se hacen bien las cosas. ¿Y por qué le digo que hay que cambiar la política económica? Y la Asamblea no hace nada. No hace nada porque tiene otros intereses. Me refiero a la Asamblea como institución. Ahí hay personas individualmente valiosas, como en todas partes. Pero no se cambian las cosas, se sigue en lo mismo. Le decía, le voy a poner un ejemplo. En el gobierno del señor Moreno, el Ecuador se endeudó, aumentó su deuda pública en 20.000 millones de dólares. Ese fue el gobierno en que más rápido ha crecido la deuda pública. La velocidad de crecimiento de la deuda pública en el gobierno del señor Moreno ha batido todos los récords. Pero de esos 20.000 millones de dólares, el Estado ecuatoriano no tomó un centavo partido por la mitad para dedicarle al fomento, la producción, a la reactivación económica.
Los economistas, estos economistas que usted los ve en la televisión desde la época del señor Moreno, y que siguen siendo los mismos, ¿no? Porque sirven a los mismos propósitos. Ah, qué es lo que hicieron con la deuda? Dedicaron a pagar parte de la vieja deuda con la nueva deuda y metieron en el gasto corriente. Lo lógico era que un porcentaje de la deuda se dedique a la producción, a impulsar la economía con tasas de interés más baratas, con créditos a las empresas, se favorezcan los emprendimientos, se genere otro tipo de política económica. Pero no, no se usó para nada. El colmo de los colmos llegó en el año 2020, cuando el señor Moreno anunció que tenía 2.000 millones de dólares que había recibido los organismos multilaterales. Nosotros en el Foro de Economía verificamos las cuentas analíticas del Banco Central y efectivamente Moreno estaba diciendo la verdad, tenía 2.000 millones de dólares. Pero vino el señor Martínez en medio del peor momento de la pandemia y tomó esa plata que el señor Moreno en rueda de prensa en mayo del año 2020 anunció que era para la reactivación económica y el señor Martínez dedicó a prepagar la deuda. No se utilizó para reactivar la economía y prepagó con 2 años de anticipación deuda pública a dos bancos extranjeros, a cada uno de los cuales se debía 1.000 millones de dólares. Bueno, ese fue el caso extremo, pero en general esa fue la política durante el gobierno del señor Moreno. Ahora, usted ha Entonces, mencionado a la Asamblea. ¿Qué es lo que podría o debería hacer la Asamblea cuando se sabe que en materia de reformar presupuesto prácticamente no juega ningún papel? exigirle al gobierno, exigirle al gobierno y al ministro de Finanzas, primero un cambio de las prioridades. Usted no puede señalar las prioridades están señaladas en esta proforma cuando gente asesinada y asaltada todos los días de una forma brutal en el Ecuador. Nunca los ecuatorianos hemos visto semejante barbaridad. Ahora, por último, se produjeron ya asesinatos en una de las cárceles de Quito y literalmente ni siquiera se puede salir a la calle. No, no estoy exagerando porque la gente sabe que es verdad. Jamás hemos vivido una situación así. Bueno, la prioridad en este momento está por encima del empleo. La gente está señalando como prioridad la seguridad. Bueno, hay que meter todos los caballos a impulsar la carreta a la seguridad. Pero lo que pasa es que el gobierno pone los caballos detrás de la carreta en vez de ponerlos adelante. Entonces sigue acumulando reservas en vez de dedicar la parte que se requiera dedicar de dinero para garantizar la seguridad ciudadana, para dotarles a los policías de lo que los policías están reclamando, lo que están diciendo que no tienen. Esa es una parte fundamental. Si no hace eso el gobierno, no cambia las prioridades. Bueno, la Asamblea tiene medios para juzgarle, por ejemplo, al ministro de Finanzas y a las autoridades en general. Esto es importante, pero mucho más importante es exigirle al gobierno que impulse la actividad económica, que impulse el crecimiento. El Ecuador va a tardar mucho tiempo en que venga la inversión extranjera internacional de riesgo al Ecuador. Pues lo está diciendo el señor Santos que quiere entregar el sector petrolero. Y de hecho, las convocatorias internacionales van en esa dirección. No, esa no es inversión productiva, no, es para nada. Eso es entregar simplemente el patrimonio del Estado. Pero lo que nosotros necesitamos es que el Estado le bote una boya al sector privado que todavía sigue herido. Es cuestión de ver las deudas del sector privado con el Ministerio de Finanzas, con el Seguro Social. Y aunque hay algunas personas que se puedan pagar y no pagan porque no quieren, la mayoría debe estar atravesando situaciones difíciles. La situación empresarial, la situación del costo de la vida es muy Ahora, complicada, es muy economista difícil. Flores, más allá de este tema de revitalizar, de catalizar la economía, del tema de seguridad, indiscutiblemente importantísimos y prioritarios, ¿qué decir del resto de necesidades de los ecuatorianos, del gasto social, de la inversión en salud, en educación y de la obra pública? Claro, a todo eso me refiero en realidad cuando me refiero a la inversión, ¿no? La inversión que tiene el Ecuador es paupérrima. ¿Por qué, Gustavo? Mire, si usted mira las estadísticas del Banco Central y ve cuál es la inversión en relación al PIB, que es la forma en que hay que mirar para que no haya distorsión de precio, cuánto representa la inversión, la plata dedicada a la inversión, con relación al PIB de cada año, usted va a ver, ¿no? Que la inversión realmente está en alrededor del 3% en el sector público no financiero, o sea, todo el sector público ecuatoriano. Eso es una miseria. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto en los últimos 5 años?
Y le digo porque yo reviso permanentemente las cifras. Porque el Estado ha liquidado la plata que iba a la inversión para atender el pago de la deuda y para atender los gastos corrientes. Entonces, como no tiene el suficiente dinero, liquida la inversión. Liquida la inversión y por otro lado sigue endeudándose. En este mismo año 2023, esta proforma dice que se requiere un financiamiento de 7.500 millones de dólares. Eso significa un 25% de toda la proforma está desfinanciada. Quiere decir que el 25% se requiere de financiamiento. De ese financiamiento, la mitad va a ir para pagar deuda y la otra mitad va a ir para necesidades presupuestarias. Usted se puede imaginar una proforma que requiera financiamiento por el 25% del total. Esto viene ocurriendo los últimos 5 años. La razón sigue siendo la misma. No se generan los recursos necesarios para nutrir la proforma y no se generan. ¿Por qué? Porque no hay suficiente crecimiento económico. ¿Por qué más va a ser? Y por supuesto no hay suficiente crecimiento económico porque como no tenemos inversión internacional, como la inversión nacional está todavía herida y golpeada, el Estado no ha hecho lo que han hecho los otros países, que es echar una boya, echar un salvavidas a través de políticas de crédito, de asistencia financiera, como han hecho los otros países, para que la economía crezca. De manera que ese es el problema fundamental que tiene la economía ecuatoriana y para resolverlo se requiere un cambio sustantivo de la política económica. Ahora, Infortunadamente, lo que no se hace. más allá de este embate de la delincuencia internacional, economista Flores, la delincuencia sin duda tiene una raíz en la pobreza. Sin ¿Qué nos duda. puede decir usted sobre ese 67% de subempleo que sigue existiendo en Ecuador? Ese incremento también que se ha dado de ecuatorianos bajo la línea de pobreza, con una canasta familiar básica de 756, $757 y una canasta familiar vital de 535. Veo que usted está muy al día con las cifras. Le digo eso porque yo acabo de escribir un artículo sobre las canastas básicas y usted está con las cifras precisas, de lo cual me alegro, pues no todos los periodistas están al día en esto. Eh, Desgraciadamente, el crecimiento de la pobreza impulsa a la delincuencia. El delincuente que por robarle un celular, como acabamos de presenciar quienes vivimos aquí en las afueras de Quito, aquí en Tababela, a un joven de 20 años por robarle el celular, le pegaron 2 tiros en la cabeza y lo mataron. Una verdadera barbaridad. El que hace eso no es simplemente alguien que está robando por necesidad, es un delincuente avesado, maldito y canalla. Pero de esos hay muchos. Ahora, hay otros que por necesidad, desde que son jóvenes, desde que son niños, diría yo, a los 12, 15 años, están siendo reclutados por el narcotráfico, porque como son gente que se está muriendo del hambre, les ofrecen ganar dinero traficando con drogas. Mucha gente ha ido a parar en la delincuencia por ese camino y algunos se han pervertido tanto que se han convertido en asesinos de la peor especie. Si usted no tiene una economía que a la gente le entregue buenos servicios públicos, en salud, en educación, en obra pública, en seguridad, bueno, las consecuencias son estas. Y esto es lo que estamos viendo. Y esto es lo que estamos viendo desde hace tiempos, pero como nunca en este gobierno. Entonces, es evidente que hay que cambiar las prioridades, hay que cambiar la dirección de la política económica. Y necesitamos crecer mucho más rápidamente y sobre todo con mayor fuerza, en mayor porcentaje. Y nada de esto está ocurriendo. Entonces, organismos como la Asamblea Nacional, que a mi juicio tienen una importante tarea que cumplir, no hacen nada a este respecto. Y los líderes políticos tampoco hacen nada, están en silencio. ¿Ha perdido de Entonces, esperanza usted o cree que podrán haber correctivos en esta fase segunda y final del gobierno de Lazo? bueno, yo nunca he tenido esa esperanza. No es que la he perdido, pues no, uno no pierde lo que nunca ha tenido. Confío en la gente, todavía sigo confiando en la gente. Yo confío en que la gente, y por eso son nuestros esfuerzos en el Foro de Economía, están dedicados a la gente, a las familias, en poderles orientar, por lo menos en tratar de orientarles mejor en los aspectos económicos. Entonces, yo confío en que la gente le exija al gobierno los cambios que requiere. Si la gente se duerme en los laureles y se resigna, bueno, esta receta va a continuar. Y si la receta continúa, todos estos problemas que estamos señalando
también van a continuar y seguramente se van a agudizar. El problema de la pobreza es un problema muy grave en el Ecuador. Solo permítame señalarle algo respecto a las canastas, estas canastas familiares que hay en el Ecuador, la canasta familiar básica y la canasta familiar vital. Aquí está sucediendo algo que es muy importante el relevarlo. Primero, esta canasta familiar básica creada hace muchísimo tiempo, en noviembre del año 1982, y la otra, la canasta vital, fue creada en el año 2007. Son viejas canastas. Si usted analiza qué pasó en el nivel de esas canastas del año 2022-21 al año 2022, usted verá que la canasta familiar básica subió en 6.2% y la canasta vital, es decir, simplemente para sobrevivir, subió en 6.3%. Ese fue el incremento, en definitiva, que se dieron en las canastas. El problema es, como usted bien ha dicho, usted bien ha señalado, que hay un 66 y más por ciento de la fuerza laboral ecuatoriana que no tiene empleo o está en el subempleo. Y entonces no tiene acceso ni siquiera a estas canastas, por lo menos a las canastas completas. Eso se llama pobreza. Es decir, ni siquiera estas canastas que inventó el INEC, ni siquiera esto tiene acceso gran cantidad, cientos de miles de ecuatorianos, porque están desempleados y subempleados. Entonces, tenemos un problema grave de pobreza que nuevamente tiene su base en la ausencia de crecimiento económico necesario y suficiente y con empleo. Pero además, algo que no lo vamos a solucionar de inmediato, pero que además impacta, que es esta concentración de ingresos que hay en el Ecuador, como hay en todo el mundo, pero que en el Ecuador es muchísimo más grave y que debería atenuarse generando de manera horizontal plazas de trabajo. Y la única forma de generar de manera horizontal plazas de trabajo no es diciéndoles a los empresarios, vean, den trabajo, sino generando las condiciones y poniendo el dinero para que se pueda generar Bien. trabajo. Eso es lo que no se hace en el Ecuador. Gracias, economista Flores. Gracias a usted. Siempre un gusto saludar. Igualmente, declaraciones del economista Marco Flores, miembro del Foro Económico del Ecuador.